Tengan sus lámparas encendidas, nos dice el Señor. La lámpara de la fe, la lámpara de la oración. El Señor esta noche nos invita a reinflamar la llama de nuestra fe, la llama de nuestro bautismo. El Señor nos invita a tener nuestra lámpara encendida, y este es el tema de nuestro retiro: la fe en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, y el Señor Jesús quiere ayudarnos a renovar nuestra fe, a crecer en la fe. Él quiere alimentar nuestra fe, y Él se goza mucho cuando ve a uno que tiene fe. Así le dijo al enfermo: tu fe te ha sanado. El Señor Jesús quiere ver en nuestros corazones una fe que no duda, una fe que está segura de su amor. Y en estos tiempos, en la Iglesia Universal, vemos que el Señor está renovando la fe de mil maneras, a través del apostolado de los seglares, que está creciendo en todas partes, a través de la renovación de la oración. Se multiplican los grupos de oración en el mundo entero. Ya 60 millones de católicos en 140 países del mundo participan en esos grupos de oración, como la mayoría de ustedes lo hacen. Y es a través del poder de la oración que Jesús va a renovar la fe en su iglesia. El Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, está renovando la fe, renovando la oración en el pueblo cristiano. Porque cuando el pueblo de Dios deja de orar, su fe se enfría y hasta se puede acabar, se puede apagar. Y cuando el pueblo de Dios vuelve a orar, su fe crece y se fortalece. Y el Señor esta noche nos dice: tengan sus lámparas encendidas, la lámpara de la fe, la lámpara de la oración. Tengan sus lámparas encendidas. Y el Señor nos ayuda a mantener nuestra fe firme, no solamente renovando la oración, pero renovando la evangelización. Y a través del Papa Juan Pablo II, el vicario de Cristo en la tierra, vemos este gran impulso para una nueva evangelización. Vemos que es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia que se manifiesta a las claras por todas partes. Esta nueva evangelización, decía el Papa, ha de ser promovida por una iglesia orante bajo el impulso del Espíritu Santo. Y para fortalecer esta evangelización, el Señor en su plan providencial ha ido renovando los carismas en todo el mundo. Los carismas que son dones espirituales, especiales, dones ministeriales para servir mejor, para servir la iglesia, para servir la comunidad, para edificar la iglesia. Y los carismas son manifestaciones del Espíritu Santo que vienen a sacudir la fe de los que duermen, a fortalecer la fe de los que creen. Y esta noche vamos a pedirle al Señor que venga a fortalecer nuestra fe a través de esta Eucaristía, que es la gran oración de la Iglesia, en la cual el mismo Jesús se ofrece a Dios Padre por nosotros. Es la oración más poderosa que podemos presentarle a Dios nuestro Padre. Y vamos a pedirle que venga a renovar nuestra fe a través de signos y prodigios, como Él lo ha prometido cuando nos envió a evangelizar. Jesús dijo: vayan por el mundo entero a proclamar la buena nueva a todas las naciones.
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice, se salvará, dice el Señor. Y el que no crea, se condenará. Escuchen bien, hermanos, qué importante es la fe. Qué importante es crecer en la fe. El que crea y se bautice, se salvará. Y necesitamos reinflamar la fe de nuestro bautismo a través de la evangelización, a través de la oración, a través de los signos y los prodigios que el Señor hace en su iglesia, como llamándonos a tener una fe más firme en su presencia viva en la iglesia de hoy, llamándonos a tener confianza en Él, una confianza absoluta, de tal manera que podamos llegar a decir, como San Pablo, que Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente nosotros, los hijos de Dios, podemos decir Jesús es el Señor, de verdad. Ustedes pueden leer el Evangelio atentamente y en ningún pasaje del Evangelio van a encontrar una palabra que dice que Satanás habló a través de un proceso y dijo Jesús es el Señor. De ninguna manera encontramos pasajes donde uno que está poseído por el demonio habla y dice a Jesús, tú eres el Santo de Dios. Él reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Otro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Pero en ningún pasaje un demonio le dice a Jesús, tú eres el Señor. Porque para decirle a Jesús, tú eres el Señor, eso significa que Él es la suprema autoridad en nuestra vida, que lo aceptamos como nuestro Maestro, como el Señor de nuestra vida. Y solo el Espíritu Santo puede impulsarnos a decir que Jesús es el Señor, de verdad. Nosotros sí, los cristianos, podemos decirlo. Jesús es el Señor porque queremos poner toda nuestra vida bajo el señorío de Jesucristo. Pero necesitamos creer en Él, tener confianza en Él, no buscar por otros caminos la salvación, ya que no hay bajo el cielo, dice San Pedro, otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y Jesús, como le decía, está renovando hoy los signos para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a creer, como cuando delante de los fariseos le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos comenzaron a murmurar en su corazón y le dijeron en su interior, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y Jesús, que conocía el pensamiento de sus corazones, preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Y dijo Jesús esta palabra tan importante, tan clara, que nos ayuda a comprender la importancia del ministerio de sanación en la evangelización. Cuando Jesús dijo, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y comenzó a andar. ¿Para qué? Para que los hombres sepan que Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y Jesús sigue acompañando su palabra con signos para dar credibilidad a su palabra. Quiero contarle un testimonio que mucho me impactó personalmente
y se lo comunico. Estaba predicando en África, en el Zaire, en una ciudad que se llama Bukavu. Teníamos un encuentro donde había unas 12 a 15,000 personas. Un pueblo muy fervoroso, pero entre ellos había católicos, había protestantes y también había muchos paganos que nos acompañaban. Y terminando esta campaña de evangelización, ofrecimos una misa especial por los enfermos. Y cuando se anuncia que se va a orar por los enfermos, la gente viene muy numerosa. Y así pasó. En Bukavu aquella tarde estaba repleto el estadio, al aire libre. Y durante la distribución de la Santa Comunión yo me senté, había como 20 sacerdotes que concelebraban la misa y yo los dejé distribuir la comunión y yo me senté orando. Y recibí en mi corazón una palabra muy clara del Señor. Hoy van a ver los 3 grandes signos mesiánicos. Y yo me asusté, pensé que era cosa de mi imaginación, encontré que era demasiado a la vez. Traté de olvidar eso. Y cuando terminó la comunión hice la oración comunitaria por los enfermos y me volvió la misma palabra. Hoy van a ver los 3 grandes signos mesiánicos. Y en ese momento una señora se levantó llorando con su niño de 8 años de edad que estaba ciego desde hacía 1 año y medio. Él había sufrido mucho por la malaria y había sido atacado en sus ojos y había perdido la vista. Ella lo había llevado de la mano a la misa de sanación en la tarde. Y durante la comunión el muchacho le dijo a su mamá, ya estoy viendo de nuevo, comienzo a ver, el niño estaba nervioso. Y cuando pregunté quién se está sanando de ceguera, la mamá se levantó con su hijo y llorando la madre se acercó a nosotros y nos contó al micrófono lo que estaba pasando. Y tenía a su niño al lado y ella daba gracias a Dios de que su niño ciego estaba recobrando la vista. Y todos alababan al Señor como en el Evangelio. Y el niño tomó el micrófono y dijo al micrófono, gracias Jesús. Y después el niño bajó la escalera corriendo para que todos se dieran cuenta que ya no estaba ciego. El niño bajó solo, corriendo en la escalera larga y se fue corriendo. Antes de la misa, su mamá lo llevaba de la mano porque estaba ciego, pero ya no. Y entonces todos alababan al Señor. Y pregunté, ¿quién es la persona que estaba sorda y que está comenzando a escuchar? Venga a contar lo que te pasa. Y 2 señoras sordas fueron al micrófono a dar gracias a Dios. Un sacerdote de los que estaban concelebrando comentaba que él conocía muy bien a una que estaba sorda, casi no oía nada. Y ella daba gracias a Dios que durante la misa había comenzado a escuchar claramente. Estaba feliz. Las 2 habían recibido la misma sanación. Y pregunté, ¿quién es la persona que se está sanando de parálisis? Venga a contar lo que te pasa. Y en ese momento una señorita de unos 14 años de edad que había sufrido de parálisis infantil se levantó con ese aparato que llevaba a la pierna porque sufría de parálisis infantil y sin ese aparato que llevaba no podía levantar el pie. Y ella se levantó y tomó en su mano ese hierro que tenía y fue a dar testimonio. Nos contó que durante la misa ella había sentido mucho calor en su pierna y quitó yo no sé la palabra, pero este aparato que tenía, lo quitó por el calor que tenía y se dio cuenta que podía levantar su pierna sin problema porque su parálisis estaba desapareciendo. Y ella fue a dar testimonio, dando gracias a Dios, y entonces siguieron otros dando testimonio,
y hemos dado gracias a Dios que nos estaba dando en esta gran asamblea los 3 grandes signos mesiánicos que Jesús daba a los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías o si debemos esperar a otro? Y Jesús delante de ellos sanó a muchos enfermos y luego les dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Y el mismo Jesús, porque está vivo hoy en su iglesia, sigue dando a su iglesia los mismos signos mesiánicos. Y Jesús sigue diciendo, los muertos resucitan. Y hoy vemos resurrección espiritual hermosas, personas que tenían años y años alejadas del Señor, que no tenían esa bendición de vivir en gracia de Dios y que hacen un encuentro personal con Jesús y deciden regresar al Señor a pedirle perdón y resucitar a la vida nueva que habían recibido en su bautismo. Y Jesús dice, y los pobres son evangelizados. Otro signo que daba el Señor, que se está manifestando hoy. Y entre nosotros hay muchos pobres, hay muchos sencillos que están buscando al Señor. Y los pobres son evangelizados. Y es Jesús quien nos llama a reconocer que Él es el Hijo de Dios vivo, que Él es siempre el Mesías Salvador, que no necesitamos de un nuevo evangelio, sino de una nueva evangelización. Y esta nueva evangelización a la cual nos llama el Papa Juan Pablo II viene acompañada de signos que dan credibilidad a la palabra de Dios que estamos proclamando. Demos gracias al Señor esta noche, hermanos, por vivir estos tiempos maravillosos en que el Espíritu Santo está renovando el Pentecostés en el mundo. Apenas está comenzando. Todavía no hemos visto nada. Apenas está comenzando este nuevo Pentecostés anunciado por los profetas y que se está manifestando, lo repito, en 140 países del mundo. Teníamos una reunión en el Vaticano, los dirigentes de la Renovación Carismática, y hemos hecho una evaluación aproximativa y vemos que esta renovación cristiana en el Espíritu Santo ya es una realidad pastoral organizada en 140 países del mundo. Y calculamos que pasan de 60 millones los católicos que participan en esos grupos de oración, donde van a reinflamar la llama de su fe, donde van a fortalecer su fe. Tengan sus lámparas encendidas, nos dice el Señor esta noche, la lámpara de la fe y la lámpara de la oración.